Jorge, bienvenido, qué alegría recibirte. Te agradezco mucho, nos vemos cada vez que vengo por Salta, nos vemos y charlamos un buen rato. Un buen rato, tal Sí, cual, sí, ¿eh? sí. Siempre es bueno, Sí, ¿eh? sí. Siempre es bueno. Y de la última vez a ahora, La ¿qué, situación, la qué situación cambió? ha empeorado en forma extraordinaria. Bueno, los índices sociales son cada vez peores. Ujú. La huelga de ayer del transporte es significativa, Sí. porque reveló en un gremio que parecía silenciado, Ujú. que cuando otros hacían huelga, los dirigentes decían que Sí. no. Ayer hubo asambleas en todos lados, y no convocadas por el sindicato, sino autoconvocadas por los choferes. Autoconvocados. Y largaron directamente lo que les pasa. Tienen 2 y 3 trabajos. Ujú. En un chofer, vos tenés que cuidar de que tenga un solo trabajo, Claro. ser chofer. Ah, Porque lleva gente en el colectivo, tremenda responsabilidad. tremenda responsabilidad. Pero el salario bruto es 1.100.000. Le sacás los descuentos, 900.000 pesos. Estás reventado. Con una canasta que anda arriba de los 2 millones de pesos. Exactamente. Entonces ayer se dijeron, vamos con los 2 millones de pesos. Y reclaman 2 millones de pesos. Lo cual, frente a lo que están ganando, significa 100%. Ujú. ¿Cuánto ofrece el gobierno? 1%. 1%. A propósito de eso, lo escuché que el gobierno lo llamó a Cavalieri, Sindicato de Empleados del Comercio, y le dijo, vamos a negociar, vamos a abrir paritaria. Y Cavalieri le dijo, ya negociamos. Y el gobierno dijo, no, 1%. Sí. A negociar a la baja. A negociar a la baja. A negociar a la baja porque eso es inferior a la inflación. Es una forma de violar una ley Ujú. que prohíbe bajar los salarios. Sí. Claro, no es que a mí me pagaban 1.000.000 y ahora me pagan 500.000, Ujú. directo, pero a través del mecanismo de la inflación me producen esa baja. En mi opinión, legalmente, eso es así, es grave, Claro. es una violación de la ley, y tengo a mi favor que en cierto modo la Corte Suprema opina como yo, Ujú. porque en varias declaraciones que hicieron, ellos dijeron que la inflación era ilegal, algo raro, Sí. porque la inflación es de economía, Sí. y legal o no legal es jurídico, Ujú. pero dando a entender que había una violación de leyes por el mecanismo inflacionario. Ujú. Bueno, el hecho de que estemos en el 3% mensual, Sí. con el ajuste brutal que se ha hecho, muestra un fracaso completo del gobierno, que también conspira para los que quieren exportar. Sí, seguramente. Perjudica al trabajador de forma tremenda, Ujú. pero ya visto desde el otro lado, perjudica para exportar porque son los costos internos y el dólar se plancha. Ujú. Y en estos días, en estas horas, quieren plancharlo todavía más. Sí. Es decir, quieren hacer una política que se llama deflacionaria, Ujú. que consiste en que vos bajás la inflación ajustando y ajustando y ajustando y ajustando. Entonces se restringe enormemente el consumo, se restringe la inversión. Claro. Bueno, eso va a explotar. Eso explota en 30 días. Ujú. De eso estoy absolutamente Claro, porque no es convencido. sustentable en el tiempo. No es sustentable de ninguna manera. Lo aplicó algún país en la crisis del 30, hace 100 años, Sí. y nadie volvió a intentarlo. Nadie volvió a intentarlo hasta que vino Milei, y por eso dice esto no lo hizo nadie. No, esto no lo hizo nadie. Y claro, es inédito en la historia, porque nada. Bueno, pero los que salen muy beneficiados son los grupos financieros. A ver, yo creo que ahí es donde está el gran interrogante, ¿no? ¿Quién se beneficia con todo esto? No, esto acá hay alguien... Porque está claro que hoy, tapa del diario .1, la carne aumentó 4,1%, en 12 meses subió 60,1%, la gente consume cada vez menos carne, los chicos ya no toman leche, salvo que le den una copa en la escuela. ¿Quién se beneficia? ¿Quién está bien en la Argentina? Hay un sector que se beneficia de forma absolutamente clara, y no solo eso, sino que es el arquitecto de esta política. Ujú. Argentina tiene una de las deudas externas más altas. Sí. La deuda pública en total son 600, la deuda pública y la deuda privada en su totalidad son
600.000 millones de dólares. Hay unos 200 y pico mil millones en pesos, pero que valen 240.000 en dólares. Sí. No voy a decir cuántos billones Sí, de porque pesos ya son. Bueno, ya no y perdemos. después está la deuda en dólares mismo. El gobierno está empeñado en una política que consiste en pagar esa deuda. Cuando esa deuda no la puede pagar nadie, y una cosa que es interesante, tampoco la puede pagar Estados Unidos, que tiene una alta deuda, Sí. y entonces va reciclando, porque si se empeñara en pagar, tiene que hacer un ajuste brutal en la población. Estos son más ortodoxos, Claro. ¿no es cierto? Estos dicen, vamos a gatillar mango por mango, mango por mango. Vos recién leíste que Moody's dice, bueno, Sí, fenómeno, nos van a modificar pero solamente porque a medida que va venciendo, van consiguiendo los pesos. ¿Y cómo van consiguiendo los dólares? ¿Y cómo los consiguen? Tienen un superávit fiscal en pesos. Sí. Vamos a decir 100 pesos. Ujú. Si el dólar está a 100 pesos, con ese superávit, $1. $1. Entonces, bajan el dólar. Claro. Es decir, que, digamos, vos comprés, con 100 pesos Con cien- comprés con- 50 dólares. Exactamente. 50 dólares. Se duplica. Sí. Entonces tenés 2 dólares. $2. Entonces hay que bajar, deprimir la economía, provocar una recesión, para que esos pesos valgan más dólares y se pague la deuda externa. Ahora, esto que es muy difícil para la gente común entenderlo, ¿no? Porque la verdad, cuando empezamos a hablar de dólares, de números y demás, mucha gente no tiene ni siquiera la sensación de lo que es tener un billete de $100 en la mano, ¿no? Yo pregunto, y a esto voy, ¿hasta qué punto esto es sustentable cuando tenemos esto que vos estás diciendo de una economía deprimida completamente? Nosotros esta semana lo sacamos a Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos, y nos dice, no soportamos más, no aguantamos más. Las empresas automotrices empiezan a ir del país porque ya no pueden producir más. La carne cada vez se vende menos. Las verduras cada vez se venden menos. Si no hay un desarrollo económico, si no hay una actividad económica, ¿cuándo explota esto? No, por eso, en eso consiste toda la cuestión. Esto explota, no cabe ninguna duda. Pero, como todas las variantes diferentes que se aplicaron en el pasado, todas explotaron, Sí. ellos se juegan a esto. Acá hay un impas del sistema económico en su conjunto, que cada vez que estalla, porque está en un impas, se lo hace pagar al pueblo trabajador. Entonces, digamos, esta es la consecuencia. La orientación tiene que ser la contraria. Esa deuda externa tiene que ser postergada, para no decir que no hay que pagarla. Que es impagable. Es claro. impagable porque incluso en una economía capitalista, cuando hay leyes de quiebra, ¿qué significa? La empresa no puede pagar una deuda y entonces pide un concurso. Claro. Y en el concurso, hablando con los acreedores, dicen, bueno, a ver, postergamos esto, Sí. hacemos lo otro. Quiere decir que en el capitalismo la quiebra forma parte del sistema. Sí. Bueno, acá no. El acreedor no va a quebrar. No se va a perjudicar por haber prestado y haber forzado préstamos, que Argentina, porque ¿cuál es el problema? Un banco tiene depósitos Sí. y quiere usarlos. Entonces agarra a Argentina y le dice, te presto, Claro. para poder mover ese dinero. No es el que recibe el préstamo el que lo pide, es el que lo da. La prueba está en lo siguiente, vos agarramos un programa de televisión. Sí. ¿Y qué dicen los bancos en la publicidad? Te ofrecen esto. Sí. Que te endeudes. Claro. El endeudamiento lo fomentan los acreedores. Ahora hay un problema muy serio. Están quebrando una serie de empresas y la razón es la siguiente. Hubo un blanqueo de capitales. Exacto. Entonces se metieron en los bancos unos 20.000 a 30.000 millones de dólares. Los bancos le tienen que pagar al que puso esos dólares. Entonces quiere prestar.
Entonces ha desatado una ola de créditos y las empresas dijeron, bueno, aprovechemos y endeudémonos en dólares. Ahora no lo pueden pagar las empresas. Claro, las empresas. Las empresas. Entonces vos tenés que el Estado, endeudado hasta la coronilla, no puede pagar y las empresas, digamos claro, tampoco pueden pagar. pagar. Pero el problema más grave viene con lo siguiente. Lo que dijimos recién puede ser que alguien que nos está viendo, escuchando, no lo entienda bien, pero el mensaje es, esto quiebra y lo tenés a la vista, cualquier consumidor, cualquier trabajador lo tiene a la vista. Esto, claro. Pero para llegar a un superávit fiscal, ellos han quitado los subsidios a los discapacitados. Sí. Y han eliminado los descuentos por medicamentos a los jubilados. Y han quitado los subsidios a la atención oncológica. Es decir, por pagarle al acreedor, que se muera, porque al final todos nos morimos. Bueno, se morirá 20 años antes. Lamentablemente, Jorge, tenemos un diputado nacional libertario en Salta, Moreno Valle, que dijo, ningún jubilado se va a morir porque no tome los remedios, siempre va a aparecer un familiar. La otra diputada nacional dijo, son 3 pelagatos, hablando de los jubilados que estaban entonces quiero decir, casa. Bueno, pero fenómeno. Entonces ahora que hay elecciones el domingo acá, por lo menos los trabajadores tienen que quitarle el voto a todos esos sectores. Y el gobierno de Salta es cómplice, porque en el Congreso de la Nación, ¿quién le da los votos a Milei? Claro. No digo solo el gobierno de Salta, se lo da el de Tucumán, el de Catamarca, etc. Pero ahora que estamos en Salta y hay elecciones el domingo, se lo da el de Salta. Si no hay una socialista, como es la consigna nuestra, en la legislatura, digamos, una socialista, no va a haber absolutamente nadie que refute y rechace estos argumentos criminales. Menuda tarea, ¿no? Porque la candidata es socialista y periodista. O sea, la cruza Milei, el gordo Dan, y la matan directamente. No hay ninguna posibilidad. ¿Vos la viste cómo es? Ya, por supuesto. No, claro. El gordo Dan y Milei con ella no se atreve. No, eso es lo bueno que tenemos. Tenemos una candidata. No, esto lo digo, digamos, objetivamente, porque yo observo. Tenemos una candidata que puede expresar ideas claras con un espíritu combativo. Entonces le está transmitiendo al que va a votar, al elector, le está transmitiendo lo siguiente: yo no me voy a dejar pisar, a mí no me van a pasar por la cabeza, a mí no van a decir las porquerías que dice Milei ante los empresarios, insultando, cosas procaces, soeces, vulgaridades, que es propia de los fascistas. Es lo que pasó el viernes acá. Claro. Cuando el viernes vinieron todos estos muchachos, encabezados por este gordo Dan, que yo no sé por qué no dicen directamente el nombre y apellido, se ve que se escudan en el anonimato, son miedosos, pero lo que vienen a hacer, ¿qué creen? ¿Que se llevan puesto el mundo por delante? En los debates de la capital, estos libertarios reclamaban que echemos a la gente de los barrios populares. Sí. La limpieza étnica. Entonces, es como lo que ocurre en Gaza, es muy fascista. Exacto. Solo que en lugar de echarlos al mar o no sé dónde, como puede ser allá, acá sería que se vayan a Gran Buenos Aires o que se vayan al interior. Y detrás de todo este odio hay un negocio. ¿A dónde van los terrenos que dejan a esa gente? Claro. A una fenomenal especulación inmobiliaria. En eso quiero volver al tema del endeudamiento. Nosotros hablamos del endeudamiento a nivel macroeconómico, de la deuda externa y demás. Pero ¿alguien está prestando atención al endeudamiento de la gente? En el sentido de esto que vos decías, Jorge, los bancos que dicen, te presto. ¿Cuánta gente tuvo que recurrir a préstamos, primero porque una entidad bancaria se lo daba, porque tenía calificación para poder llegar? Después, cuando no llegó a la entidad bancaria, tuvo que ir al que presta por la ventanilla del costado. Terminó en el usurero. ¿Cuánta gente hoy está endeudada? No, eso es una... Y empiezan a aparecer la venta de propiedades. Claro. Bueno, eso también lo fomenta, porque lo que dice Milei lo dijo Caputo el otro día. Yo quiero que los que ahorraron
larguen la guita. Claro. Vos te das cuenta de lo siguiente, vos te mataste tu vida. A esta altura del ahorrando. partido ya no hay ni ahorro. Bueno, ahora, ya que mencionaste esto del Gordo Dan, etcétera, quiero llamar también la atención a los salteños por la militarización de la frontera. Porque cuando recién informaste, ¿El helicóptero anoche? no solo el helicóptero, eso que los militares van a detener civiles, el plan Roca. si es el narcotráfico lo que fuere, el problema es que hay instituciones que se encargan de detener civiles, que no es el ejército. Hay una policía, hay una justicia y todo lo demás. La intervención del ejército ya le empieza a dar dominación territorial y dominación política en un país que pasó la dictadura de Videla y que desde los años 50 hasta hoy tuvo dictaduras a rolete. Sí. Hay que ser muy chico hoy, hay que tener 20 años, 15, 22, para ignorar Lo que pasó. lo que pasó. Cualquiera que esté arriba de esa edad sabe lo ocurrido. Entonces esto también hay que repudiarlo, hay que votar en contra de esto, porque es absolutamente grave. Además, ¿qué manifestaciones? ¿Cómo las instituciones de la democracia no funcionan? No funcionan. Vos me estás dando ese mensaje. Quiere decir que primero me decís que no funcionan las instituciones de la democracia. Lo que vas a decir después es suprimámosla. Claro. Bueno, de cara a la elección del domingo, no es solo Salta, hay otras provincias que también van a ir a elecciones, pero en el caso de Salta, estás desde ayer, entiendo, aquí en Salta, ¿no notás que hay como un rechazo de la gente, como una anomia de la gente hacia la elección, hacia el proceso electoral? No me importa, no sé si voy a ir a votar. Bueno, pero eso significa, pero no creo que sea solo una anomia. Yo respeto mucho al electorado en el sentido que no le adjudico cosas, sino que analizo. Esa anomia ocurre con un gobierno que se declaraba triunfante en todos los terrenos. Por lo tanto, es un paso intermedio entre el voto a Milei y la franca oposición. Es decir, el que votó a Milei, que defendió y todo lo demás, está desconcertado. Dice, no se va a ir a votar a los kirchneristas, Claro. porque votó a Milei en contra de los kirchneristas. Está desconcertado. Entonces se expresa eso probablemente no yendo a votar, como ocurrió en Santa Fe, Exacto. que la mitad no fue a votar. Bueno, si es un rechazo a esto es muy importante porque con Milei se corrió muy a la derecha la política argentina. Sí. Y Milei mismo, él es un fascista porque tuitean, el Caputo, el otro Caputo, el más jovencito, tuitea, a los socialistas hay que hacerlos desaparecer. Bueno, ya estás hablando como Videla. Sí, sí. Entonces yo por eso digo que tiene una cabeza fascista. Y no cabe ninguna duda, Bueno. digamos, hay pruebas hay de sobra. Bueno, entonces... Poner el último si la clavo ciudad- en el cajón si de la ciudad- Cristina y bueno, cuantas Macanudo. cosas más. Ah, claro, ¿Eh? muy bien. Entonces lo que hay que hacer acá es comprender esta situación y entender que la humanidad está pasando por una crisis muy grave. Ahora se están bombardeando entre la India y Pakistán. Sí. Hay una limpieza étnica en Palestina. La guerra con Ucrania, la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania se está agravando. Y eso quiere decir, Trump ganó Sí. y está eliminando subsidios, despidiendo gente, atropellando al Poder Judicial. Entonces la pregunta que se tiene que hacer la gente es lo siguiente: bueno, nos toca vivir en esta crisis tremendamente aguda. ¿Nos paramos frente a esa crisis o nos hacemos los tontos? Si nos hacemos los tontos vamos a pagar las consecuencias que se pagaron hace 80 años. Sí, claro. Ahora se celebra el 80 aniversario de la derrota del hitlerismo. Sí. Bueno, entonces hay que votar esa es nuestra propuesta, hay que votarla a Violeta Gil, porque más allá de las virtudes de la candidata, ahí detrás hay un proyecto, hay una claridad de los peligros que se vienen, hay una alerta, va a crecer, va a reclutar, va a superar a lo mejor limitaciones que hubo en el pasado, y entonces va a ir adelante. Pero es un momento transicional, porque la huelga ayer de choferes puede ser que sea un punto de viraje. No digo que lo es. Puede serlo por la energía con que actuaron. Sí. Es decir, que mientras todo el mundo decía el pueblo está planchado, no.
estaba acumulando bronca Llamó la atención y no la manifestaba. cuando en la noche que se estaba decidiendo la continuidad del paro o no, los choferes autoconvocados fueron a la sede de la UTA en Buenos Aires con huevazos y obligaron a la dirigencia a tomar la medida. Claro, pero ¿eso qué quiere decir? Que en el tiempo que decíamos que estaban planchados, no estaban acumulando la bronca. Y no tenían el canal para expresarla, no estaban planchados. Claro. Porque cuando se produce una oportunidad, una ocasión, un agravio como 1% mensual, después de estar meses y meses y meses sin ningún tipo de aumento, viene y además hay una claridad, hay un entusiasmo. Yo vi escenas en las terminales de colectivos, en las terminales de ómnibus, donde hablaban con toda claridad, hombres maduros, serios, jefes de familia, con toda claridad que vamos a ir a una huelga indefinida. Entonces ahora viene la reacción a esta ofensiva fascista de ellos, y una reacción también a los partidos que en el Congreso han colaborado, porque finalmente hemos firmado un acuerdo con el FMI que cuando no sabíamos lo que decía, se mandó un decreto para decir, miren, diga lo que diga, ustedes ya lo aprueban ahora, un cheque en blanco. Y ahí consiguió los votos. Entonces, Pichetto, el otro, Gustavo Sáenz, etc., apoyaron. No serán fascistas, pero frente a una cosa de ese tipo, colaboraron. Entonces hay que hacer un voto. La población de Salta es una de las más politizadas. Anomia o no anomia, es una de las más politizadas. Lo digo, ustedes saben que yo a Salta vengo con mucha frecuencia, y por ejemplo en entrevista esta que estamos conversando ahora con otra gente y todo lo demás, me doy cuenta que hay un nivel de politización, de cultura política excepcional. Eso se lo he dicho a otros colegas tuyos, porque lo que es verdad. Entonces es una población. Además, históricamente Salta es una provincia controvertida. Sí, seguro. Fue una especie de bisagra en determinados momentos para que toda la Argentina fuera o no fuera en determinada dirección. Entonces, en mis últimas palabras, ya se vota el domingo, hay que meter la Violeta Gil en la legislatura, es un primer paso. Es un primer paso. Ella tiene que demostrar en la legislatura si fue útil o no. Y si fue útil, abrió un camino. Jorge, ¿y el mensaje a los jóvenes? Porque muchos de esos jóvenes, si estamos hablando, vos decís recién, yo diría sub 30 para abajo, 25 para abajo, son muchos de los que votaron a Milei. Y son muchos de los que desconocen ese pasado de la Argentina que nosotros ya lo sufrimos y ya lo vivimos. Bueno, en cierto modo, con eso de que conocemos el pasado, a veces es mejor que no lo conozcan. Te explico rápidamente por qué. Porque una cosa es conocer el pasado y entenderlo, está bien. Y otra cosa es tenerle miedo a lo que pasó en el pasado. No entender lo que pasó en el pasado, pero decir, uy, no salgas, no vayas, no vengas, porque mañana a lo mejor vienen los militares. Eso no va. Entonces, estos chicos, pero no de la Argentina, del mundo entero, esta generación no sabe todo eso, los miedos, todo lo demás, se revela, se larga. El mensaje que hago como una persona mayor, como un militante político de muchos años, es decir lo siguiente: la única rebelión que da frutos es aquella que tiene un objetivo y que vos marchás hacia ese objetivo en forma inclaudicable. Hacerse el loquito hace engrupir al otro que vos sos un rebelde. Pero es como aquella película, una gran película, Rebelde sin causa. ¿No es cierto? Acá tienen causa, está bien la rebelión, al final la rebelión va a encontrar su camino, no necesita escucharme a mí. Yo he sido joven y sé cómo los jóvenes manejamos, digamos, nuestra propia rebelión, pero como una persona mayor, que estoy acá en una campaña política, estoy conversando con vos, le digo lo siguiente: apunten a una auténtica rebelión. La rebelión es abrir una alternativa socialista, terminar con las guerras, terminar con Trump,
terminar con la represión, terminar con la limpieza étnica en Palestina. ¿Cómo se puede tolerar ver la televisión? Te informan, ¿cómo te informan? Mataron 20 niños, Sí, esto y lo sí. otro, y después viene tu mujer y dice, la mesa está servida, y vos te sentás a comer. No, tenés que tener una actitud activa frente a esto. Y no solo frente a esto, a todas las cosas que van ocurriendo. Entonces, no, yo el mensaje de la rebelión lo he sostenido siempre. Cuando a veces hay hechos en las calles, como los jubilados que Sí. se rebelen, la policía reprime, yo he tenido polémicas en la televisión y me decían, pero miren, son actos de violencia. Digo, no son actos de violencia, es rebelión. Y la rebelión es saludable. Porque si el tipo o la mujer que está frente a una situación compleja, difícil, de ajuste, de miseria social, no se rebela, se enferma, Exacto. se enferma. Entonces siempre he saludado la rebelión. Y lo digo públicamente, que venga un juez y me diga, ¿qué está diciendo? Bueno, lo discutimos en la justicia. Lo discutimos en la justicia. Tal cual. No tengo ningún problema. Jorge, como siempre, un gusto hablar con vos. Te agradezco mucho. Y bienvenido a Salto nuevamente. Muchísimas y gracias. el domingo hay que votar A Violeta Gil, nuestra socialista en la legislatura. Abrazo grande.